Ahora vamos a dejar de lado la música para darle la bienvenida a Mariana Dapués, magíster, que siempre nos trae estos temas tan interesantes vinculados a la sexualidad, puntualmente sexualidad en la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son las dudas frecuentes que surgen en esta etapa? ¿Cómo estás, Jimena? Bien, gracias por estar. Gracias. En realidad, bueno, sí, surgen diferentes curiosidades en torno a esta cuestión del crecimiento y el desarrollo en varones y mujeres, sí. Cada uno tiene especificidades en torno a lo biológico, pero en realidad, en torno a lo psicológico y lo social, hay dudas como comunes y curiosidades. Veíamos en el bloque anterior la cuestión esta de los estereotipos de género, ¿sí? Las publicidades de las mujeres que tienen que ver con la costura, si bien son de otra década. Y lo doméstico. De lo doméstico, tal cual. Y de los hombres que tienen que ver con el fútbol y el espacio público. Estas cuestiones de los estereotipos de género que tienen que ver con cómo socializamos en los distintos espacios, el espacio doméstico recluido para la mujer y el espacio público para el varón, también marcan cuestiones en torno a la sexualidad. Por ejemplo, surgen mitos en la adolescencia que solo los varones pueden propiciar el encuentro con una señorita o con la pareja que elijan, que solo ellos pueden tener la iniciativa, que la mujer tiene que ser pasiva, quedarse quietita, esperar. Si una mujer tiene iniciativa, se llama que es muy rápido, distintos mitos y demás que circulan en torno a esto. Entonces, todas estas cuestiones de los derechos, de equiparar derechos en varones y mujeres que en la vida social actualmente ya están dados, en la sexualidad también tienen su repercusión, ¿sí? ¿Hay curiosidades diferentes de acuerdo al género? En realidad, a ver, hoy, a diferencia de lo que creemos los adultos, los jóvenes cuando preguntan, no preguntan tan solo por la cuestión reproductiva, que es lo que en general asusta, ¿sí? Las cuestiones reproductivas las encuentran en internet o en manuales y demás. Entonces, las dudas por ahí son cómo me acerco a la chica que me gusta, cómo hago para no tener miedo, qué pasa con la primera vez, cómo me cuido, ¿sí? Y ante esas dudas, ante esos cuestionamientos, ¿a dónde recurren esos adolescentes? ¿Con quiénes hablan? Porque generalmente la información que obtienen es errónea. Sí, en realidad, bueno, está bueno en la familia generar un espacio de confianza para que estas dudas que van aconteciendo en el crecimiento y en el desarrollo puedan irse solucionando ahí adentro, porque si no, tal como decís, buscan en otros espacios que encuentran información errónea o desvirtuada, ¿sí? Por ejemplo, si buscan en los medios de comunicación, hay determinadas informaciones que son verídicas, científicas y demás, y hay otro tipo de información que circula que en realidad es como información chatarra, ¿sí? La otra cuestión es el grupo de pares, que muchas veces es un núcleo importante en el cual buscan distintas confrontaciones a las teorías que ellos tienen. Entonces, a veces también los pares están informados porque tienen un papá médico, una mamá psicóloga y demás que pueden dar información real, y otras veces circulan mitos también en torno a esto, ¿sí? Entonces, lo óptimo es propiciar espacios de confianza con los adolescentes, ya sea en la casa, con la familia extensa o en la escuela mismo. Esto yo siempre hablo de la ley que tenemos hoy en vigencia, la Ley de Educación Sexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que propician espacios de confianza para poder ir hablando de todas estas temáticas. En algunas oportunidades los adolescentes tienen esas curiosidades y las manifiestan. En general siempre tienen curiosidades, pero ¿qué pasa cuando no las expresan, cuando no consultan, cuando no preguntan? Bueno, en realidad está bueno que los padres también habiliten estas cuestiones, ¿sí? Si lo óptimo es ir respondiendo en la medida en que los chicos o los adolescentes van preguntando. Si ellos no traen la curiosidad, está bueno tratar de habilitar esta cuestión de la confianza y el diálogo, ya sea con un libro, con una película, con una noticia de la televisión, del diario, además algún disparador que pueda poner en palabras las cuestiones que nos dan miedo, vergüenza y demás en torno a los tabúes de la sexualidad. Y tratar de trabajar en torno a esto de los derechos, ¿sí? La cuestión de los derechos es derecho a la intimidad, a tratar de darse cuenta que hay espacios para la cuestión de la intimidad que tiene que ver con lo privado y otros espacios que tienen que ver con lo público y con lo relacional, ¿sí? Tratar de tener en cuenta el respeto del propio cuerpo, el respeto del otro, no tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Que los padres digan que no a los adolescentes, ayuda a que ellos conformen su autonomía. A diferencia de lo que se cree, que los padres, si son re amigos de los adolescentes, son re piolas y demás. A ver, cada uno tiene que pensar en su propia adolescencia y en cómo fue que la palabra del adulto, el no oportuno, no el no porque sí, por supuesto, habilitaba que uno se enojara, pero luego comprendía que había un límite, ¿sí? Entonces ayuda a la construcción de la autonomía, de la identidad. Un padre que esté diciendo no en una acción inoportuna y a la vez esté propiciando lo positivo de su hijo, ¿sí? No descalificando. Eso también ayuda a encontrarse con sí mismo, el joven o la joven, y después poder decir no en situaciones oportunas o poder
viabilizar situaciones que tienen que ver con lo placentero, ¿sí? Mariana, ¿y si esos padres no se sienten en condiciones o capacitados para dar esa formación? Yo recuerdo que cuando era más jovencita, adolescente, se utilizaba entre los padres de decir, bueno, te acompaño a tu primer consulta con el ginecólogo, con la ginecóloga. Se quedaban los padres afuera y allí el adolescente podía sacarse todas las dudas sin este pudor de tener al papá al lado. Está bueno que si no se animan por vergüenza, miedo o desconocimiento, o incapacidad de poder poner en palabras, porque a veces tenemos conocimientos o herramientas y nos da un poco de vergüenza el poder hablar con nuestros hijos. Si no podemos hacerlo, el tercerizar, como decíamos la otra vez, es sí buscar un ginecólogo, ¿no? Un médico generalista que sea de confianza de la familia, una psicóloga, alguien que tenga que ver con esta cuestión de la educación sexual o la salud sexual y reproductiva y que pueda brindarnos información, consejería, que también está tabulado en la ley de salud sexual y reproductiva, además de la información en torno a los métodos, para que cuando inicien sus relaciones sexuales lo puedan hacer de manera consciente, preparada, responsable y poder disfrutar del encuentro con otra persona, no siempre en torno a los riesgos, ¿sí? Claro. Porque si no, siempre hablamos de las cuestiones no deseadas de la sexualidad, que son el embarazo temprano, las ITS o las infecciones de transmisión sexual. Perfecto. Última pregunta. Los adolescentes que nos están mirando en este momento, ¿a partir de qué edad es recomendable ir al ginecólogo a tener su primera consulta? En realidad esa cuestión tiene que ver con la vivencia de cada uno, pero por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva habilita que a partir de los 14 años los jóvenes y las jóvenes puedan solicitar métodos, ¿sí? Métodos anticonceptivos sin la tutoría de un adulto. Y previo a eso es derecho de ellos el acceso a la información y a la consejería. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a vos. Hasta la próxima visita. Listo, gracias.